Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la nutrición, teniendo en cuenta la infografía que realizamos sobre el documento La Niñez No da Espera 2023, quien hace como un balance de la nutrición y diferentes actores que influyen en el desarrollo integral de los niños. Ellos lo denominan como los 10 ya de la primera infancia. Nos muestran dentro de este informe gráficas, estadísticas sobre la desnutrición infantil, aquellas dificultades que se presentan en el desarrollo nutricional. Por ende, queremos hacer un paralelo e indagar no solo en Antioquia y Medellín, sino en otros departamentos, como es el caso de hoy, que estamos con una docente del Jardín Social Confavoy de Sutamarchán. Entonces queremos hacer ese paralelo, indagar también sobre el aspecto de la nutrición en la primera infancia vista desde este jardín. Profe, bienvenida. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Ana Audelia Velandia, trabajo en el Jardín de Confavoy. Gracias, profe. ¿Su merced cuántos años tiene? Tengo 48 años. ¿Su merced de qué es profesional? Soy licenciada en básica primaria y he trabajado más alto en primera infancia. Su cargo es docente, ¿cierto, Sí, profe? señora. ¿Hace cuánto desempeña este cargo? He trabajado por 9 años. Listo, profe. Bueno, pues como le decía, profe, es indagar un poco ese aspecto nutricional de nuestro quehacer pedagógico, su merced como actora y agente educativa. Entonces vamos a iniciar, profe, con la primera pregunta. Desde su quehacer pedagógico, ¿cómo ha sido su trabajo con las infancias? Ha sido un trabajo muy llamativo, muy bonito. Trabajar con niños pequeños es muy llamativo, ya que uno comparte demasiado con ellos y son niños que demuestran mucho cariño, mucho amor. Claro que sí, profe. Bueno, ¿en qué instituciones se ha desempeñado? En la institución educativa Peregal Alto, en La Esperanza y acá en el Jardín de Confavoy. Listo, profe. Teniendo en cuenta su amplia experiencia, profe, su merced, ¿cómo definiría el desarrollo integral en la primera infancia? Es una etapa muy bonita donde los niños se tienen en cuenta muchísimo la alimentación, la nutrición y el aprendizaje. Sí, señora. ¿Qué factores cree que influyen tanto negativa como positivamente en este desarrollo integral? Los niños, yo pienso que lo que más necesitan es una nutrición bien balanceada, porque un niño bien alimentado va a avanzar demasiado. Sí, señora, así es. Desde sus conocimientos y digamos este desarrollo de su trabajo con las primeras infancias, ¿qué puede considerar que es una inseguridad alimentaria? ¿Qué nos puede llevar a esa inseguridad alimentaria, que nuestros niños no se alimenten bien? Nosotros trabajamos con papitos pues de diferentes rangos, diríamos, o vienen de otro país, entonces la alimentación pues no es la misma. Hay papitos que realmente pues no tienen para tener una alimentación balanceada, entonces se ve muchísimo la diferencia. Entonces son niños que realmente necesitan también mucho tener en cuenta programas como estos. Listo. ¿Su merced ha participado en algún proyecto que impacte a las infancias desde la parte nutricional? Incluso el Jardín acá de Confavoy tiene programas donde ayuda muchísimo a los niños en la nutrición, le dan en sur y tienen en cuenta muchísimo a los niños bajos de peso y les brindan una alimentación balanceada. Listo. Desde los contextos y los espacios de interacción con las infancias, profe, en los que su merced ha trabajado, ¿considera que existe esa relación entre el desarrollo integral y la nutrición adecuada de los niños? Sí, donde yo trabajo es muy adecuada porque para ellos lo más importante es la nutrición y el bienestar del niño. Listo, sí, señora. Bueno, su merced ha participado en espacios donde pues haya apoyo nutricional a las primeras infancias. Sí, incluso nosotros nos dan capacitación, recibimos también apoyo de la AES, donde tenemos en cuenta cuando los niños se enferman, qué cuidados debemos tener y qué debemos hacer. Listo, profe. ¿Su merced ha identificado cambios en los procesos de aprendizaje o en el desarrollo de las infancias con la influencia de estos programas? Es decir, digamos, su merced nos comenta que el Jardín de Confavoy pues brinda esa alimentación, teniendo en cuenta que para ellos es importante. ¿Su merced cree que esa alimentación buena
¿Sí influye en el aprendizaje de ellos? Sí, influye bastante porque un niño bien alimentado, que cumpla su hora de sueño, es un niño que va a rendir muchísimo y va a ser un niño súper despierto, activo en todo momento. Listo, profe. Pues su merced nos contaba un poco que las capacitan. Sí, sobre el señora. tema. Nos capacitan sobre nutrición, sobre qué cuidados debemos tener con el niño. Igual cuidado cuando al niño les dan alguna virosis o algo, entonces nos capacitan en todo ese tema. Listo, profe. En las poblaciones que su merced ha trabajado, en los diferentes campos que nos nombró, ¿considera que las prácticas alimentarias, digamos, de la comunidad, esas costumbres, esa manera de cocinar, de alimentarse, influye en las formas de socialización de las infancias y la comunidad? Sí, influye bastante porque hay muchas familias que realmente en la casa no tienen a veces para darle alimentación a los niños. Claro que bien, dan o una hueponeta o un pan que no es la adecuada. Entonces los niños realmente donde reciben una alimentación balanceada y adecuada es donde están estudiando dentro del jardín. Listo, profe. ¿Qué papel cree su merced que deben tener las instituciones educativas y entidades del Estado referente a la alimentación? Si debemos apuntarle, ¿cómo debe ser ese papel que juegan las entidades en la alimentación de los niños? Yo pienso que deberían tener en cuenta el punto más importante y más importante para las instituciones sería la educación, la alimentación. Un niño bien alimentado, de ahí depende todo. Depende de la educación, depende de su aprendizaje y depende de su buen estado y su bienestar. Listo, sí señora. Su merced, teniendo en cuenta esta respuesta, ¿qué cambios considera que de pronto se deben hacer en cuanto a la alimentación para que mejoren los niños? Tener un programa bien adecuado, bien balanceado. Yo pienso que tendríamos también que un apoyo de una nutricionista y yo pienso que también capacitar como a los papás para que también tengan en cuenta la alimentación que deben consumir los niños. Listo, porque bueno, ya para cerrar, ¿su merced tiene alguna experiencia o reflexión acerca de la importancia de cuidar la alimentación sana en la infancia? Sí, incluso se nota mucho cuando nosotros tenemos casos donde hay un niño con sobrepeso, ya está en obesidad, entonces se ha hablado bastante con los papás. Los papás muchas veces no le ponen interés, pero entonces si el niño tiene una alimentación adecuada desde el jardín y se hace motivar a los papás, son niños que de pronto no van a sufrir de obesidad ni en riesgo de nutrición, son niños sanos, pero si no tienen en cuenta la alimentación desde pequeños va a ser muy difícil y los niños van de pronto a sufrir enfermedades. Listo, profe, bueno, muchas gracias por su participación. Listo, profe, ok, feliz tarde. Buenos días, el día de hoy estamos con Marcela Zapata García, es una psicóloga quien nos va a ayudar el día de hoy con la respuesta a unas preguntas basadas en el documento La niñez no da espera del año 2023. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos cuántos años tienes. 40 años. Muy bien, Marcela, ¿en qué institución laboras en este momento? En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué cargo desempeñas en esa institución? Soy apoyo a la supervisión de los programas de primera infancia. ¿Hace cuánto que desempeñas ese cargo? 3 añitos, desde el 2023 estoy en este cargo. ¿En qué otras instituciones te has desempeñado? Laboré en Medellín en corporaciones comunitarias privadas. Estuve 8 años trabajando en esas corporaciones. Desde ese quehacer que has realizado como agente social y desde la experiencia que te permiten esos 8 años en ese lugar y 3 años en el ICBF, ¿cómo ha sido tu trabajo con las infancias? Bueno, en las corporaciones trabajé, pues tenía la intervención con los chiquitos desde todo el programa como educativo. ¿Cierto? Entonces yo acompañaba, tenía los grupos infantiles y hacía esos encuentros y esos espacios con ellos cada 8 días. Y aquí en el ICBF es más como hacerle supervisión a esos operadores, a las entidades que prestan el servicio de primera infancia, velando pues como para que todo esté bien, que sí se cumplan pues como todos los manuales, que sí se cumplan todos los requisitos para que la primera infancia esté bien atendida en los servicios que tenemos en los municipios.
Desde la experiencia que nos estás contando, ¿cómo puedes definir el desarrollo integral de la infancia? Desarrollo integral de la infancia. ¿Cómo lo puedo definir? ¿Qué le digo yo? Desarrollo integral de la infancia, como abarcando todos los campos, ¿cierto? Inicialmente pues como todo el tema familiar, el social, y que los niños estén bien, pues que tengan todos los derechos, que puedan estar en unos entornos protectores, que se les asegure pues como como todos sus derechos que ellos tienen para que puedan estar pues como bien. Bueno, ahí nos mencionas varios factores. ¿Qué crees de esos factores puedan interferir positivo o negativamente en el desarrollo integral de las infancias? ¿Qué características deben de tener en cuenta? Para mí es fundamental la familia. Yo creo que es el entorno más protector que debe tener todo ser humano, y más en esa edad, pues en esa primera infancia. Mucho amor. El amor es fundamental, yo siempre lo digo a viva voz, el amor con la autoridad. Entonces que puedan tener un buen acompañamiento, con muchísimo amor, pero también con mucha autoridad. Eso desde la familia. Y desde la sociedad, también que veamos los niños como seres humanos y como niños. Porque a veces los adultos vemos queremos que los niños se comporten como adultos. Entonces implantamos de pronto unas normas que están pensadas para adultos y no los dejamos ser niños. Entonces como eso, fundamental el entorno familiar, ya lo social. Por ejemplo, en toda la parte educativa a veces que hay unos profesores así tan, como se dice, chapados a la antigua, que quieren manejar pues como esas cátedras de la antigua, y sabemos que los niños van evolucionando, y los que tenemos sobrinos, sabemos que y se pregunta uno, pero estos pelados porque son así, nosotros no somos así, y son las épocas y no podemos comparar. Entonces a veces cuando uno escucha, por ejemplo mis sobrinos, que yo lo escucho, que la profe tal cosa, y yo, pero ¿cómo es posible que todavía se diga eso? Entonces eso, como situarnos en la actualidad, que estamos en momentos diferentes, y acompañarlos con mucho amor. Perfecto. ¿Qué definición le puedes dar a la inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria, lo que más vivimos. La definición es, yo creo que como malos hábitos y poca conciencia. Y lo hablo sobre todo cuando trabajaban en las corporaciones, que todas las familias, o sea, no es como que se les permita pues que se les brinde nutrientes realmente en la alimentación, sino como la cantidad que llenen. Entonces, y eso es más, y no considero que sea de pronto tanto como el tema económico, sino más como eso, la conciencia de que realmente qué alimentos estoy yo dándoles a los niños en este caso, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, malos hábitos, de pronto poca educación en todo este tema de una buena nutrición, y sí, pues como falta de educación y de civilización. Teniendo en cuenta esa definición que nos das desde tu percepción, con esos contextos y esas comunidades en las que has estado y las empresas con las que has trabajado, ¿consideras que de pronto existe alguna relación entre la nutrición y el desarrollo integral en la infancia? Con toda la experiencia que tienes y con la definición que nos das de inseguridad alimentaria, ¿de pronto consideras que la nutrición está relacionada con ese desarrollo integral de las infancias? ¿Tiene alguna relación? A ver, yo creo que sí. Yo creo que sí, o sea, es muy importante el tema de la nutrición para que el niño esté bien, ¿cierto? Y poder, por ejemplo, brindarles todos sus nutrientes a los niños
y desde casa sobre todo. A veces, por ejemplo, ejerciendo pues como las funciones que nos corresponden en este cargo en el ICBF, vemos las quejas, por ejemplo, de los programas de primera infancia, lo difícil que es a veces generar los hábitos de una buena alimentación a los niños en las unidades de servicio. Y es porque en la casa no les brindan como bien todo ese tema de educación y esos hábitos. Entonces eso hace, por ejemplo, que haya niños enfermos, que por ejemplo nos ha tocado flexibilizar en atenciones a algunos niños porque por ejemplo en el CDI no comen. Porque entonces las mamás dicen es que ellos en la casa solo comen salchicha con papitas. Y por ejemplo en mi caso personal tengo un sobrino, mi hermana que no come. No comen papas, salchicha, carne. Entonces no es mucho de comer ensalada, no sabe que es una fruta, no le gustan las frutas, toda la cosa. Y es porque desde casa no acompañamos bien eso. Y obviamente entonces eso va a afectar en ese desarrollo integral. Con eso que nos mencionan de que si ves como una relación, ¿has identificado o has visto en lo que conoces y sobre todo en tu anterior contexto, que hayan cambios en el aprendizaje o en el desarrollo de las infancias? No, André. Lo que le digo, o sea, a veces, sobre todo en esa población pues como popular que fue donde tuve tanta intervención en Medellín, lo que les decía inicialmente, o sea, las familias es cantidad que le lleven. Y sin embargo, acompañé, por ejemplo, un caso de una niña y a mí, pues, el desarrollo no. Eso, el tema, pues, como de lo académico y todo eso, no les afectaba, porque son unos niños súper pilos. En el caso, por ejemplo, de mi sobrino también, que se alimenta, que yo digo, como se alimenta de mal, y no, le va súper bien, pues, como en todo ese tema de lo académico, ¿cierto? Que fue como la de dividido la pregunta. Listo. Desde el lugar en el que estás en ese momento y desde lo que empleas en ese momento, has evidenciado que ese programa alimentario al que tienen acceso los niños les haya brindado algún beneficio en su salud, en su desarrollo, en su vida. Sí, y se escuchan los comentarios, por ejemplo, de las familias que no, por ejemplo, no, en la casa no consumían tal alimento y ya, por ejemplo, en los programas que se ofrecen en el ICBF cogieron ese hábito, entonces en la casa ya consumen, entonces ya cambian, por ejemplo, el mercado y más probas y prefieren una frutica. El tema del agua, que este año tuvo tanta revolución cuando no les cambiaron el juguito por el agua, se movió mucho eso y ya ante las familias dicen ya los niños en la casa consumen más agua y sabemos pues como la importancia. Entonces sí se ven los cambios y yo considero que eso le aporta mucho al niño en todo ese tema de salud integral para la salud. Entonces sí me parece importante todo ese tema de los programas de primera infancia y las minutas que se manejan allí. En esos sectores en los que nos mencionas que has estado inmersa y que te permiten tener como la visión, ¿has recibido en algún momento formación acerca de lo que tenga que ver con nutrición para las infancias? Aquí sí, en las corporaciones no. Entonces, lo que yo me decía antes, o sea, como esa falta de sensibilizar a las familias y a las comunidades y de educar en esos temas, ¿cierto? El ICBF sí, le manejamos pues como mucho todo ese tema de nutrición, la socialización de la minuta, que a veces hasta uno, pero como que no hay sopas, por ejemplo, pero como si todavía uno lo levantamos con sopa. Entonces ya cuando uno entra y que las nutricionistas empiezan a hacer toda la explicación de los nutrientes y toda la cosa, ya uno comprende. Entonces sí, aquí pues en el ICBF se maneja mucho toda esa cualificación, pero sí es muy triste, por ejemplo en el caso de las corporaciones donde yo trabajo nunca se tocó temas pues como de nutrición. Bueno, con esos contextos en los que has estado, no sé si de pronto te han permitido identificar o evidenciar
si las prácticas alimentarias o lo que concierne a la cultura alimentaria de las comunidades influyan en el desarrollo de la infancia o en cómo socializan las infancias y tal vez cómo participan en comunidad. ¿Pero si afecta qué? Si lo que tiene que ver en relación con la alimentación o las prácticas culturales de la alimentación de un contexto, de una comunidad, influyen en esa forma de desarrollarse de los niños, de socializar y de participar en comunidad. Pero yo considero algo que antes interviene, pero positivo. Porque ahí les permite ese tema de socializar. ¿Y qué es esto? Y ellos exploran, por ejemplo, cuando hay un alimento nuevo, cuando vienen de regiones diferentes, y comparten pues como eso. Es que esto es, por ejemplo, qué sé yo, de la costa. Entonces, por ejemplo, en los países que no consumíamos cosas de la costa, como caramañolas, que no sé qué, y eso les permite. Y yo tuve la oportunidad en las corporaciones donde laboré, hicimos un festival de gastronomía y fue así por regiones. Y los niños, me acuerdo que pasaban por los stands con mucho asombro y se iban a contarles a nosotros, vamos que allí están dando no sé qué, que eso que no sé qué. Entonces les permite como socializar y conocer más de otras culturas. Entonces para mí eso es como positivo. En todo lo que nos has mencionado hasta el momento, nos das como unas prácticas claves de las instituciones. Sin embargo, pues quería preguntarte si crees que ese papel de esas instituciones, sean educativas o las entidades del Estado, deberían de cambiar referente a lo relacionado con la alimentación de las infancias. Si crees que ellos realmente están cumpliendo un papel positivo o qué otro tipo de papel deberían de cumplir esas instituciones. Pues en el caso del ICBF considero que sí cumplen ante esa función. Y me parece muy positivo que en todos los programas que se manejan para la primera infancia se le haga mucha fuerza a todo el tema de salud y nutrición. Y eso educa a las familias desde este lado. En esas instituciones privadas, por ejemplo, en el caso de esas corporaciones, lo que te decía ahora, y nunca me lo había preguntado, nunca abordamos ese tema y nunca se aborda. Y allá llega mucha población, o sea, tenemos una población muy amplia y este tema tan importante, que es el tema de la nutrición. Entonces, sí, sería que todas las instituciones, no sé cómo harán pues algunas otras instituciones del Estado, en esta en especial el ICBF, que aborda todo el tema de primera infancia, sí considero pues que hacen un gran trabajo ahí. Y sería una invitación grande para las entidades, sean privadas, que vean todo eso. A veces nos centramos solamente en lo social, en lo educativo, en lo financiero, y algo tan importante como el tema de la nutrición no se toca. Entonces sería bueno pues que se empezara a implementar todo este tema de nutrición en toda la organización, y más cuando se trabaja con primera infancia. Bueno, Marce, finalmente quisiera conocer si tienes alguna experiencia significativa o alguna reflexión acerca de la importancia de que como personas, como entidades, debamos incentivar una alimentación sana para las infancias y en sí en las comunidades como tal. Sí, a mí me llamó mucho la atención, André, lo que te decía ahorita este año del tema del agua, que hasta a mí me parece súper terrible. Y ahora escuchar a las familias cuando dicen ya los niños consumen hasta en la casa, piden de sobremesa agua y cada momento me están pidiendo de agua. Para mí eso ha sido muy significativo y ha sido un clic grande, porque el hecho de que nosotros estamos acostumbrados siempre a tomar agua panela, jugos y todas las cosas, a decir que ya gaseosa, terrible, frutti, a decir que ya el niño puede consumir el agua y aparte se puede comer la frutica entera. Para mí eso ha sido un cambio muy significativo, considero que hace mucho bien a las familias y sobre todo a las primeras infancias.
Marcela, muchísimas gracias. Tu experiencia, todo esto que nos has compartido el día de hoy es bastante significativo y aportará muchísimo a lo que podamos construir para las infancias. Muchas gracias.